Experimento vida estoica, día 39. ¿Qué es aquello que te hace realmente sentirte pleno o plena? ¿Dónde está la verdadera plenitud? ¿Desde dónde surge? ¿Y dónde se implanta? ¿Y dónde se queda? ¿Qué es aquello que hace diferente a una persona imparable desde sus propias entrañas a una persona que está completamente rota? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una persona que no se trabaja y una persona que sí que se trabaja y no se queda a mitad del camino sino profundiza? ¿Qué es lo que el estoicismo realmente valora por encima de todas las cosas y lo que hace que el estoicismo de verdad en el mundo de hoy, en 2019, en el siglo XXI, sea una de las mejores herramientas morales y éticas que existen para llevar una buena vida y empezar a andar el camino del arte de vivir? Es todo una misma cosa: el espíritu, el alma, la virtud. Las tres cosas están realmente conectadas. Séneca lo decía: un espíritu imparable es un espíritu que no conoce el dolor, pero tampoco el placer. Y para no conocer el dolor, ha dejado de conocer el placer. Un espíritu ensalzado es un espíritu que no puede ser irritado, que no puede ser molestado, que no puede ser alabado, que no puede ser reconocido. Es simplemente un espíritu que está por encima de todo, del bien y del mal. Esa es la fuerza de trabajar en el espíritu, lo único capaz de llevarte a la propia ecuanimidad. Y ahí es donde realmente está la plenitud. La plenitud no está en vivir feliz, contento, alegre y como en un estado de éxtasis continuo, porque no es viable, no es real. Nadie puede vivir en un estado de éxtasis positivo continuo. Nadie. Y quien te lo diga te está engañando. Lo que pasa que es fácil vender eso en este mundo porque es lo que queremos comprar, porque estamos en el otro lado, en el lado del dolor, del sufrimiento, precisamente porque como queremos estar en el otro lado, generamos aversión para salir rápidamente del sufrimiento al dolor, a la alegría, y que esta nos dure para siempre. Y como no dura para siempre, generamos ansia y volvemos al dolor, a la aversión, a la negatividad, a la tortura. Y no, seguimos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, fallando miserablemente. Principalmente porque estamos seducidos por la idea de la alegría, de las risas, de la felicidad, de la wow, de lo increíble, de lo fantástico. Y no es viable todo el tiempo, porque todo eso fantástico tiene otro lado. Todo yin tiene yang. Todo dolor tiene placer, todo placer tiene dolor. El espíritu imparable es ese espíritu que dicen los estoicos, y sobre todo Séneca habla muy bellamente de ello, que no atiende a halagos, a críticas, a las opiniones de los demás. Solo atiende a la honestidad, a la humildad, a la integridad, a hacer el bien, a acometer la tarea que hay frente a ti, a ser leal, a ser justo, a practicar la justicia, a hacer la cosa adecuada en el momento adecuado, lo que sientes, guiado por tu intuición que está conectada con tu alma. Solo si llegamos ahí, solo si trabajamos el espíritu,
que por cierto es una de las 4 dimensiones del rendimiento, del alto rendimiento holístico: física, emocional, intelectual y espiritual. Solo desde ahí podremos crear una actitud imparable, un espíritu inquebrantable e impenetrable y una mentalidad férrea, despierta y aliada. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Y para hacer ese trabajo debemos de dejar de prestar atención en lo material, en estas recompensas emocionales y gratificaciones instantáneas tan estúpidas, inútiles y absurdas, y trabajar en nuestro interior. ¿Cómo? Meditación. ¿Cómo? Silencio. ¿Cómo? Quietud. ¿Cómo? Soledad. Aquí tienes las 4 herramientas más importantes que puedes encontrar para convertirte en una persona imparable, para trabajar en tu espíritu, para ensalzarlo y para hacerlo impenetrable. Y sobre todo darte cuenta de que existe, de que está ahí. Pero huimos de esas 4 herramientas. Preferimos irnos a hacernos unas cervezas con nuestros amigos, que está fenomenal. Para mí, lo fácil sería pasar las Navidades rodeado de fiesta, de comidas de Navidad, de familia, de amigos, de distracciones, de regalos, de compras. Pero he decidido este año ponerle la guinda o rematar y cerrar el experimento vida estoica con un retiro vipassana, un retiro de meditación de 10 días en Ámsterdam, desde el 25 de diciembre al 5 de enero. ¿Por qué? Porque sé el camino, conozco el camino, estoy en el camino. Y cada día, cuanto más trabajo en ello, más me doy cuenta de que más puedo construir, de que más puedo llegar, y que sobre todo más resultados me da. Y esos resultados revierten contra mí y contra ti y contra todas las personas que tengo la oportunidad de tocar, algunas desde mi parte más profesional, pero otras desde mi parte más social, altruista, generosa. Ahora simplemente me he propuesto hacerle ver a las personas, y esto lo contaré porque va a ser mi próximo experimento, que la magia existe en cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Ese es mi propósito. Y voy a cada persona con la que tenga la oportunidad de interactuar, y ya lo llevo haciendo varios días, voy a depositar todo mi carisma en una pequeña descarga que le haga ver, que le haga sentir que la magia existe y que está dentro de ella. Así que cada interacción que haga, para mí, voy a intentar cambiarle la vida a cualquier persona con la que me encuentre. Y lo decido porque tengo ese carisma, porque tengo esa posibilidad, porque sé cómo hacerlo. Y tú también, si quieres. Pero yo he llegado a ese punto gracias al trabajo que estoy haciendo en mi espíritu, en mi alma, en mis emociones, en mi físico, en mi intelecto, en mi parte cognitiva, claro. Pero desde la parte más espiritual, desde la parte más profunda, desde la parte que más vulnerable nos deja, que más miedo nos da, y que más nos al principio más nos pierde y nos asusta. Bueno, yo ya he entrado ahí, y he entrado hasta lo más profundo y sigo entrando. Hoy voy a hacer una ceremonia de meditación de 5 o 6 horas para seguir entrando ahí, porque sé que cuanto más sigo entrando, más puedo dar al mundo y a mí mismo. Primero a mí mismo y luego, por ende, al mundo. Así que yo voy a hacerlo. Me voy a ir a un retiro, voy a desconectar 10 días y voy a pasar mis primeras Navidades meditando. Navidad, Nochebuena no, pero no lo pasaré lejos de mi familia porque vuelo al día siguiente. Nochevieja, Navidad, el día de Navidad, el día de Reyes, porque creo con una firmeza estremecedora en lo que hago. Creo en el camino en que sigo, tanto que estoy dispuesto a cualquier cosa, y ese camino me lleva a que quiera impactar positivamente de una manera
mágica a cada persona con la que me encuentre por la vida. Ya solo con eso, ya he ganado. Piénsalo. Este experimento me está llenando tanto, me está dando tanto, estoy aprendiendo tanto, estoy creciendo tanto, que es la primera vez que considero que cuando acabe el experimento voy a seguir con ello implantado en mi vida cada día no sé si cada día de mi vida, pero voy a seguir con ello. Estoy ponderando continuar el experimento después de acabarlo, pero ya como algo habitual en mi vida, es decir, ser lo más estoico posible cada día de mi vida, o al menos cada día hasta que decida no serlo más. Pero no veo motivos para dejar de serlo, porque cada día de estos 39 días que he trabajado en ello, he crecido, me he alineado, me he reencontrado, he aprendido, he fallado, me he examinado, me he vigilado, me he evaluado y un sinfín de cosas más que si puedes y miras los 39 vídeos hasta el día de hoy, te darás cuenta, no solo en mí, sino en ti también si lo has practicado. Así que la respuesta está en el espíritu, en el alma y en la virtud. Que el viaje continúe.